Contanos, Alicia, ¿qué es el bullying? Bueno, se habla de bullying como una forma de maltrato entre un grupo de compañeros y un compañero en particular. En realidad, no cualquier situación de maltrato puede ser pensada como bullying. Se tiene que dar en forma reiterada, o sea que la situación de maltrato, ya sea físico o psicológico o social, porque por ahí hay formas de discriminación, de indiferencia que también son parte del bullying, se tiene que dar en forma reiterada, se tiene que producir siempre desde las mismas personas hacia las mismas personas y es algo que se va construyendo con el tiempo, no es o sea, se lo tiene que diferenciar de un conflicto que surge entre pares de un momento a otro. En realidad el bullying es algo que se va gestando, que se va construyendo con el tiempo. Y eso es una característica importante para que pensemos en un cuadro de este tipo, y que se pueda diferenciar de otras situaciones. También es importante considerar que cuando se establece una relación de maltrato de este tipo, generalmente hay una relación de poder. Hay un grupo o una persona que tiene un vínculo de poder con el otro, o sea que hay alguien que se siente en inferioridad de condiciones y que esa situación es aprovechada por el otro para dominarlo, para generar lo que desea en esa persona que se siente en inferioridad de condiciones. ¿Cómo se vive el bullying en las escuelas? Ustedes me preguntan si el bullying es algo que se produce en las escuelas. Sí, En general el bullying, por ser el lugar donde los pares se encuentran, es el lugar donde se detectan las situaciones de bullying habitualmente. Se pueden dar fuera de las escuelas también, pero es el ámbito donde los chicos comparten muchas horas, mucho tiempo juntos y donde es más fácil poder observarlo. En realidad es una problemática que está muy en boga en los últimos tiempos, probablemente no porque no haya existido antes, sino porque no se lo había caracterizado de esta manera, o se lo tomaba más vinculado a otras problemáticas, a otras a otros problemas que se presentaban en la escuela. En realidad, en los últimos años se ha conceptualizado al bullying como una problemática que se vincula especialmente a los adolescentes y también a los niños. En realidad, la escuela es un ámbito como que es el ámbito en donde se puede detectar más fácilmente y donde a veces se produce más por el tiempo que los alumnos pasan en el mismo espacio y compartiendo el salón de clases, compartiendo los recreos y bueno, y hay que estar muy atentos a eso para poder detectarlo. Decinos cómo deberíamos actuar ante esta situación. Sí, yo creo que el factor más importante, sobre todo que se puede trabajar desde las escuelas, es en relación a la prevención. La posibilidad de poner en palabras los conflictos de convivencia que los chicos puedan tener dentro del aula o en los recreos, la posibilidad de dar espacio para que el malestar se pueda trabajar y se pueda de alguna manera expresar. No es lo mismo si lo expresamos con palabras que si dejamos pasar las palabras y se va a la acción o se deja el silencio, ¿no es cierto? La palabra siempre es una forma de expresión simbolizada de la acción. Entonces, en esto, para prevenir cualquier tipo de conflictos y no solamente el bullying, es muy importante
el lugar que le demos en la institución, por ejemplo en una escuela, a la palabra, a que los alumnos puedan expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus enojos, en primer lugar. Otro aspecto que me parece que es muy importante es poder detectar a tiempo para poder frenar algunas situaciones de abuso que se empiecen a gestar, porque en realidad el bullying es algo, como les decía, que es algo que se va construyendo, no surge de un momento a otro, ¿sí? Entonces, si uno está atento, puede ir frenando situaciones que se van dando entre compañeros antes de que se produzcan mayores consecuencias. Y por otro lado, creo que es muy importante hacer una buena lectura de la situación, porque si uno minimiza un problema o si cree que que se pelearon, que dos personas no estuvieron de acuerdo y hubo, peleas, y eso queda minimizado a una pelea circunscrita a una determinada circunstancia, a un determinado entorno, puede ocurrir que se malinterprete, que se lo reduzca y que no se lo trate como con la importancia que tiene el problema. Como les dije, es algo que se construye, entonces es un problema que se pueden ir viendo indicadores antes de que ocurra un problema mayor. Pero hay que estar atentos. Si uno no está atento y no tiene la mirada puesta en los alumnos, a veces puede pasar desapercibido. Y la mirada y la escucha son las dos cosas importantes. ¿Cómo deberían actuar los padres ante esta situación? Y la función de los papás en estos casos es muy importante, porque cuando se trata de chicos pequeños, de niños más pequeños, habitualmente, en el mejor de los casos, recurren a los papás y van contando los episodios que viven diariamente. Y que de alguna manera el alumno siente como algo que lo afecta, que lo entristece, que lo pone mal. Hay niños que hasta pierden las ganas de ir a la escuela, hay niños que lloran para ir a la escuela, o que les cuesta mucho desprenderse de los padres cuando son pequeños. O sea, hay cosas que se pueden ver dentro del ámbito familiar que ocurren. Entonces hay que estar atentos desde el lugar del papá. Lo importante es que el papá tampoco se quede con la información que tiene y no lo pueda plantear, porque esta información, si se junta con la información que puede tener la maestra o el profesor o el preceptor en una escuela secundaria, ayuda a construir un poco la dimensión que tiene la problemática. Entonces, es importante que los papás acudan a la escuela, que se pueda compartir entre ámbitos, el familiar y el escolar, lo que viene ocurriendo, y la escuela tiene que intervenir. Frente a esas situaciones hay que intervenir. Y bueno, la actitud de los papás sobre todo es de acompañamiento al hijo, ¿no es cierto?, en el caso de la persona que es víctima de bullying. En el caso de la persona que está produciendo, o las personas, porque a veces esto no es una característica de una sola persona hacia otra. Muchas veces ocurre que es una característica que donde varios compañeros o varios pares producen la misma acción contra el otro. No siempre es una sola persona. Entonces, esas situaciones requieren de una intervención específica, hay que trabajarlo o individualmente o grupalmente, eso se ve de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, de acuerdo al entorno. No hay recetas en esto, como que hay que ir armando la estrategia más adecuada de acuerdo a la situación. Pero la función de los papás en ambos casos, tanto la persona que produce el problema como la persona que es víctima del problema, es de acompañar,
de diferentes maneras, porque alguien tendrá que acompañar con acciones concretas como un tratamiento, como buscar ayuda profesional, etcétera. Otros tendrán que acompañar con la escucha, con la palabra, con el poder dar lugar a que el niño se pueda expresar. Porque también consideremos que hay chicos que ni siquiera pueden contar esta situación de acoso por el nivel de intimidación que sufren, ni siquiera lo pueden contar en su casa, ni siquiera se lo pueden contar a la mamá. Entonces eso es de gran tensión, eso produce un gran malestar y que a veces hasta se puede traducir, depende de las características de cada chico, pero se puede traducir hasta desde una cuestión de no querer ir a la escuela a una cuestión de descomposturas estomacales, dolor de cabeza, o sea, algo más puesto en el cuerpo. Y eso, es muy perjudicial. En el caso de los adolescentes puede pasar exactamente lo mismo. Por ahí el adolescente suele tener un poco más de recursos que el niño frente a estas situaciones, pero igual no deja de ser problemático. Aparte que recordemos que el adolescente pasa por una etapa de transición en donde está rearmando su identidad, su rol de joven, digamos, y su nueva imagen, a nivel de la imagen corporal y a nivel de la imagen psicológica, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de que alguien se exprese intimidándolo y generándole situaciones de sentirse en inferioridad de condiciones o sentirse con una autoestima muy baja, puede afectarlo en la constitución de esa identidad, que se tiene que dar en un proceso durante toda la adolescencia. Alicia, si tuvieras que decirle algo a los chicos que sufren bullying, ¿qué le dirías? Sí, a veces lo más difícil para la persona que sufre, que padece el problema, es poder contarlo. Pero siempre hay personas en el entorno en quienes ellos pueden confiar, quienes dan un clima de resguardo, de confianza, porque también tienen miedo, porque sienten la intimidación del otro, o sea, no cuentan por miedo a las represalias que el otro pueda tomar, ¿no es cierto? En realidad hay que buscar a alguien, a veces es un amigo, a veces es preferible que sea un adulto, pero yo veo, por ejemplo, en las escuelas a veces son los mismos compañeros los que se identifican de alguna manera y pueden entender el problema, y si él ha dado señales de algo, que algo le está pasando, lo pueden expresar. Los grupos suelen ser, escuchar lo que dicen los chicos en el grupo suele ser interesante. Y para el niño o para el adolescente que padece el problema, lo ideal sería que pudiera contarlo, o sea, que se puedan animar a contárselo a alguien. Romper el silencio es lo primero. Siempre que hay violencia, romper el silencio es lo más difícil, pero también es lo más importante, y es porque requiere de la búsqueda de un adulto que pueda escuchar, de un adulto que pueda entender el problema y de un adulto que pueda tener el respeto por lo que se le cuenta, porque el niño necesita estar protegido de alguna manera. Entonces, si hay adultos en el entorno, es mucho más probable que el niño pueda animarse a contarlo, o el adolescente pueda animarse a contarlo.